Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Continuamos. La madrugada de este jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del país informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre de 2018, con la cual se cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia. Los miembros de la Junta revisaron la resolución 471 y las comunicaciones de los superintendentes de banco, Juan Carlos Novoa, y de la Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, desde las 21:30 de este miércoles 6 de febrero, tras lo cual Novoa recomendó que se deje sin efecto la decisión tomada en noviembre del año pasado. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos con los que se efectuaba antes de la resolución 471. Reiteramos, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 que modificaba el cobro de intereses en las tarjetas de crédito. 7 de la mañana, 15 minutos, y está con nosotros Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría había demandado revertir la decisión respecto de los nuevos términos del cobro de los intereses de los tarjetavientes en el país, y esto ya se produjo una primera reacción de parte de la Defensoría y de su parte. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, para la Defensoría del Pueblo del Ecuador, evidentemente esta es una situación positiva para los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito, porque efectivamente se ha reivindicado y se ha corregido la política de cobro inadecuada que se había establecido a través de la vigencia de la última resolución. Para la Defensoría del Pueblo del Ecuador constituía una regresión de derechos para las personas usuarias y consumidoras, por lo tanto, que se haya corregido lo vemos como una asertividad. Sin embargo, se considera también que tiene que mejorarse varios mecanismos de protección en general y mecanismos de control también que beneficien a las personas usuarias en general del sistema financiero. Veamos un poco las lecciones que esto nos deja también desde el punto de vista de la posición de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría había expresado su preocupación y había exigido que se revierta la decisión en virtud de el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República, que establece que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas y políticas públicas, puntualizando que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Dado que ustedes se fundamentaban en este precepto constitucional, le pregunto, ¿cualquier incremento de precios en la economía, en su opinión, es inconstitucional de acuerdo a esta lectura? No se puede mencionar de ninguna manera esa situación. Sabemos que estamos en una economía de libre mercado. Hay precios indudablemente y tarifas que están reguladas, por ejemplo, las de telecomunicaciones están reguladas, y no es asertivo ponerlo todo en la misma bolsa. Sin embargo, en el caso específico, tomemos a consideración que el cambio en la política de cobro sí constituya una regresión en la modalidad, porque no era lo mismo pagar los intereses de financiamiento que están regulados en un 16% a partir de la fecha de consumo que a partir de la fecha de corte. Podían existir alrededor de 15, 16 o hasta 30 días de diferencia que iban a ser a costa del usuario. Pero ¿por qué este sí y otros no? Es lo que no termino de entender. Porque no, esto es una situación concreta y específica en que constituya un retroceso en los derechos. Una política, por ejemplo, vamos a poner el tema de cocinas de inducción, que ha sido muy relacionado. Existía dentro de la política pública un establecimiento que el Ministerio de Electricidad debía realizar un control sobre el proceso de comercialización. A través de una modificación se quitó esa competencia. Esa es otra situación ejemplificativa de un retroceso. Pero si mañana se incrementa el precio del pan, ¿ustedes aluden al mismo artículo? No, porque es una situación económica que se regulará de acuerdo al libre mercado. Pero si todas, por ejemplo, si todas las panaderías se pusieran de acuerdo
para incrementar el precio y esas prácticas abusivas vienen en detrimento de los consumidores, indiscutiblemente la Defensoría del Pueblo aplicará Pero la el misma artículo situación. 11, numeral 8, al que ustedes aluden, no se refiere a las prácticas monopólicas. No, indudablemente que no, se refiere a todas, el artículo habla de la progresividad de derechos. Ningún derecho que haya adquirido las personas consumidoras y usuarios, que sea luego modificado en su detrimento, estará conforme a la Constitución. Si me permite, no termino de comprender el argumento, porque según lo que ustedes dicen, la inflación es inconstitucional. No, no estamos diciendo de ninguna manera eso. Estamos diciendo que la resolución... todo lo que modifique los precios... No. Del mercado, no. que de alguna manera perjudican a los consumidores, todo estaría en contra de la Constitución. No, porque no es una situación comparable. Los precios, la modificación de los precios van cambiando conforme a la economía y van fluctuando. Una situación, una práctica, una política pública que determine que cambie esa situación, indudablemente va a ser. Si es que, por ejemplo, una agencia de regulación, de cualquier sector de telecomunicaciones, de electricidad, de lo que fuere, emitiera una política pública contraria a las personas consumidoras, se aplica el artículo establecido en la Constitución que ha determinado la Defensoría del Pueblo. Un incremento de precios por una fluctuación en el mercado no puede ser comparable con la misma situación. La situación de las tarjetas de crédito, la modalidad anterior, en la resolución anterior que estaba vigente, constituía una situación más beneficiosa para las personas consumidoras y usuarias y que indudablemente tenía una repercusión económica. Esta situación, la resolución 471, derogaba esa situación más beneficiosa y ponía en detrimento a las personas. Hay un principio fundamental en la protección de las personas consumidoras que se llama el indubio pro consumidor, que es, al igual que el indubio pro reo, al igual que el indubio pro operario, que no se puede determinar una situación perjudicial a las personas consumidoras y usuarios. Este es el caso específico. Era una situación cambiante, una modificación en la política pública, porque la resolución de la Junta Monetaria es una manifestación, es un instrumento, es una herramienta de política pública que la modificatoria en esa política de cobro perjudicaba a las personas usuarias. No se puede comparar con la fluctuación de precios en el mercado, el ejemplo es diferente. Pero nuevamente le consulto, la próxima vez que un organismo público autorice un incremento de precios, ¿ustedes volverán a citar el artículo 11, numeral 8? No, porque no es la misma situación. Un incremento de precios per se no es comparable con la modificatoria de la política pública que establecía la resolución 471, que sí constituía un retroceso, un detrimento de los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito. Si mañana cualquier otra situación, un bien, un servicio fluctúa porque estamos en un libre mercado, no se puede aplicar exactamente lo mismo. 7 de la mañana, 22 minutos. Nuestra invitada en esta mañana, Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo. Nos piden que ratifiquemos la información y lo vamos a hacer. La madrugada de este jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre de 2018, con la cual se cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia. Los miembros de la Junta revisaron la resolución y las comunicaciones de los superintendentes de Banco, Juan Carlos Novoa, y de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, desde las 21:30 de este miércoles de anoche. Tras lo cual, Novoa recomendó que se deje sin efecto la decisión tomada en noviembre del año anterior. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión los cálculos de intereses, atención, para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos en los que se efectuaba antes de la resolución 471. ¿Queda claro, pues, que finalmente este organismo acogió el pedido del presidente de la República, Lenín Moreno, en esta materia? Gracias por aceptar la invitación esta mañana. 7 de la mañana, 24 minutos. Señor director, entiendo que hacemos un corte, regresamos de inmediato con nuestro último tema y entrevistado del día.